Vamos a leer precisamente Efesios 4, del 11 al 13. La semana pasada el título del mensaje era... ya es mucho, ¿no? Bien. Uno que se acordó. Gloria a Dios. Aleluya. Mentira, se acordaron varios. Pero uno lo dijo. Pero hoy es... Muy bien dijo el hermano, el ministerio de la iglesia la semana pasada. Y hoy el título del mensaje es la responsabilidad de los ministros. Hablamos de que como iglesia tenemos un servicio que realizar. Y ese servicio nos compete a cada uno de nosotros. Entonces nos convierte en ministros. Un ministro es un servidor. Amén. Así que la responsabilidad de los ministros. La responsabilidad de los cuerpos, de las partes del cuerpo de Cristo. La responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Tenemos una responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad, ¿qué se nos representa en nuestra mente? Cosas por hacer y hacerla de una determinada forma. Podríamos decir, ¿vieron que buscan una palabra que es responsabilidad? Por ejemplo, dícese de la persona responsable. Y empecé a buscar así palabra por palabra. Bueno, para que entendamos, bueno, hacer la responsabilidad que tenemos como ministro es, bueno, lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios quiere que hagamos como cuerpo de Cristo. Y nosotros debemos ser responsables. ¿Por qué debemos ser responsables? Porque un día vamos a dar cuenta. ¿Por qué vamos a ser responsables? Porque cada uno de nosotros tiene una tarea específica, como lo vimos la semana pasada y como vamos a refrescarlo el día de hoy. Por eso tenemos que hacerlo con responsabilidad. Porque somos servidores de Él y recuerdan que recién en 2 Corintios 5:17 leíamos que somos nueva criatura en Cristo, lo viejo pasó. Bueno, esa nueva criatura tiene nuevas responsabilidades que antes no tenía. Tiene nuevas tareas, tiene nuevas capacidades que antes no tenía. Y yo debo ser responsable con esa nueva criatura, por así decirlo, para que se conduzca como Jesucristo quiere. Quiero, y lo voy a repetir varias veces, la palabra responsabilidad. Responsabilidad. Cuando alguien en lo laboral te encarga algo, vos tenés que ser responsable, que es cumplir con esa tarea que dijiste que ibas a cumplir por un contrato monetario, por afecto, por lo que sea. Pero vos te responsabilizaste a realizar una tarea. Bueno, ahora nosotros somos responsables de la tarea que nos encomendó Jesucristo. O debemos ser responsables. Amén. Tenemos que tomar conciencia de que tenemos una tarea y que tenemos que ser responsables. Amén. Porque si vos haces mal tu trabajo, el que te contrata te echa, no te paga, no te renueva el contrato. Bueno, según sea el contrato de trabajo por establecido. Ya se iba. No vamos a hablar de reforma laboral, no, eso nada que ver, nada que ver. Pero quiero que entiendan, Quiero que entiendan a dónde voy. Bueno, Dios nos hizo nueva criatura. Y esa nueva criatura tiene responsabilidades. Tiene muchísimos beneficios, como vimos, que es la salvación, tener comunión con Dios, pero tiene responsabilidades también. Amén. Primer punto. Vamos a leer primero del 11 al 13. Ya calculo que se lo saben de memoria, pero de las veces que lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Punto número 1, nuevamente, si yo te pregunto, ¿le preguntaste a Dios cuál era tu don? ¿Le preguntaste, le seguís consultando? ¿O ya sabés cuál es tu don? Bueno, por eso es que Dios quiere que insistamos con este punto. El primer punto es descubrir y desarrollar los dones. Amén. Mi tarea es, en relación con Jesucristo, eso lo tenemos que tener claro, en mi comunión con Jesucristo yo voy a entender cuál es mi don. Vieron que uno cuando va a comenzar la universidad y está dubitativo, una carrera, ¿qué carrera voy a realizar? Hace tipo un test
vocacional y bueno, ahí más o menos te arroja para lo que vos apuntás, ¿no es cierto? Bueno, ese test para nosotros en lo espiritual es la palabra de Dios. Es mi comunión con Jesucristo. Y de ahí se va a desprender mi don, mi talento, mi capacidad. Amén. De ahí se va a desprender. Y de la comunión con los hermanos. Vos fijate que el punto dice descubrir y desarrollar. En ese test que se hace antes en la universidad, bueno, vos descubrís para dónde apuntás, por así decirlo, pero después lo desarrollamos en 5, 6, 7 años de estudio. Nosotros descubrimos cuál es nuestro don y lo desarrollamos a partir de... Nosotros somos una iglesia somos una iglesia que tiende al estudio, al comprender la palabra, y hay distintas etapas en la vida de la iglesia de estudios para comprensión de la palabra de Dios, pero también para prepararnos, no solamente para dar razón de lo que creemos, sino para vivir de acuerdo a la razón de lo que creemos. Amén. Entonces yo debo descubrir y desarrollar. Porque yo te puedo preguntar el domingo que viene, ¿descubriste cuál es tu don? Y vos me vas a decir sí. ¿Y lo estás desarrollando? ¿Lo estamos desarrollando? Y no, quedó ahí. Yo tengo que descubrir y tengo que desarrollar. Amén. Descubro juntamente con Jesucristo y con la iglesia y desarrollo alejado de Cristo y de la iglesia. Nada. Descubro juntamente con Cristo y la iglesia y me desarrollo, me desenvuelvo, crezco espiritualmente justamente con Cristo y juntamente con la iglesia. Amén. Así que si ya sabes cuál es tu don, vamos a desarrollarlo juntos. Porque esa es la idea de la palabra de Dios, no es mi idea. Amén. Mirá lo que dice Romanos 12, del 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o en el que enseña, en la enseñanza, y el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. ¿Qué vemos acá? Algunos dones expresados, pero lo que está diciendo es que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, según el regalo que Dios nos dio, tenemos diferentes dones y nosotros lo tenemos que realizar. Por ejemplo, habla del don de la profecía, que algo hablamos el domingo pasado, hablar de parte de Dios, compartir el evangelio a las demás personas. Bueno, nosotros oramos por crecimiento de la congregación, por crecimiento de la célula, y cómo las personas van a venir si yo no salgo a proclamar el evangelio de Jesucristo. Es imposible. Perdón. El de enseñanza. Por ejemplo, alguien aquí tiene el don de enseñanza, ¿y a quién va a enseñar si nadie viene? Si el evangelista no sale, si la persona o nosotros no salimos, o todos en comunión nos salimos a evangelizar y a proclamar el evangelio de Jesucristo. El que tiene el don de enseñanza, ¿a quién le va a enseñar? A nadie. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. El que exhorta, exhorte. El que evangeliza, evangelice. El que tiene el don de misericordia, hágalo con alegría, dice. Pero hacelo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. El don de exhortación, gloria a Dios, el que tiene el don de exhortación. El don de exhortación no es retar ni juzgar. El don de exhortación es corregir, animar al cambio. Amén. Por eso Pablo en 2 de Timoteo 4:2 dice, exhorta con paciencia y doctrina. O sea, corregí con paciencia y con la verdad, con la palabra de Dios. Pero el mundo, ¿cómo corrige? O muchas personas, ¿cómo corrigen? Con reto. No, vos ya hace 40 años que venís a la iglesia, ¿cómo lo vas a cambiar? Lo he escuchado. ¿Y cómo dice la palabra de Dios que tenemos que exhortar? ¿Cómo tenemos que animar? Con paciencia y con doctrina. En Mateo 7 habla de la regla de oro, tratar a los demás como te gusta que te traten. Bueno,
Animá al cambio a los demás como te gustaría que te lo hagan a vos. Con paciencia y doctrina, como dice la palabra de Dios. ¿No te pasó que le hablaste muchas veces a alguien que cambie o que busque de Cristo y no te da bolilla, no te da importancia? Y tendés a decir, bueno, ya me cansé de hablar. Que sufra las consecuencias, por decirlo de una manera amable. Y nosotros tenemos que tener paciencia, exhortar con paciencia y doctrina. Amén. Tenemos que tener ese amor. Dice que el pecado se corrige con misericordia y verdad. Misericordia y verdad. Ahora escuchamos con paciencia y doctrina. Es lo mismo. Son sinónimos. Yo tengo que ser una persona que demuestre el amor de Cristo. Por ejemplo, estamos hablando del don de exhortación. Dios te añade un don que te des cuenta que una persona está equivocada y marcarle el camino, corregirlo con paciencia y con la doctrina. Y dice, el que tiene el don de misericordia con alegría. El don de misericordia es aquel que ve a alguien que necesita ayuda y corre a ayudarlo. Dice hacerlo con alegría. Pero muchas veces se ve que alguien ayuda y se está quejando. Yo tengo que ayudarlo otra vez, yo tengo que darle de comer, Y la palabra de Dios dice que el que tiene el don de misericordia debe hacerlo con alegría, con amor. Hay una forma de realizar, de expresar esa actividad, ese don que Dios nos dio. No porque Dios me dio una capacidad, el don de enseñanza, sí, ustedes tendrían que saber esto. Ya se lo enseñé un montón de veces, no. Yo tengo que, con paciencia y con doctrina, enseñar las verdades bíblicas. Amén. Porque hay una forma. Vieron que el primer punto es descubrir mi don y desarrollarlo. Bueno, desarrollarlo es aprender a utilizarlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque a veces podemos descubrir ese don y usarlo para los tomates. Imagínense a alguien que tiene el don de exhortación, que exhorte como a él se le dé la gana. Sin amor, sin misericordia, sin verdad. En vez de unir, destruye. Y nosotros somos un cuerpo y somos los encargados de unir, de mantener esa unión, como leíamos más adelante. Amén. Pero para eso yo tengo que descubrir mi don y tengo que desarrollarlo. Amén. Y desarrollarlo es realizarlo de acuerdo a la voluntad de Dios, no como me parece a mí, o como me enseñaron, o como yo creo mejor o conveniente. Amén. Que podamos estar atentos a ese primer punto que desarrollamos recién. Amén. La responsabilidad de los ministros. La primera era descubrir y desarrollar los dones. Bueno, ya tenés una changuita, por así decir. Descubrir tu don y desarrollar. Amén. No nos quedemos ahí en descubrirlo solamente, sino que lo tenemos que desarrollar. El segundo punto, perfeccionar a los santos. Otra responsabilidad que tenemos los ministros, los hijos de Dios. Para que te sientas involucrado. Por ahí escuchar la palabra ministro, no, y eso es para los pastores y para los diáconos y para los líderes. No. Es una tarea que tenemos todos los hijos de Dios. Nos involucra a todos. Amén. Porque hoy uno es preso de sus dichos, como dice alguien por ahí. Hoy yo pregunté, ¿alguno está en Cristo? Sí, son nueva criatura, sí, y todos dijimos, bueno, entonces, en este mensaje entra justamente vos, por ser hijo de Dios. Amén. Lo dijiste vos, no lo dije yo. Amén, sos hijo de Dios y sos responsable. Amén, del servicio al cual Dios te llamó. Y uno de esos servicios es perfeccionar a los santos. Yo voy a perfeccionar. ¿Cómo voy a perfeccionar si mi vida es un desastre y tengo mucho que mejorar? ¿Pero qué estamos hablando? De descubrir mi don, tu don, nuestros dones, para que juntos nos perfeccionemos. El que tiene el don de exhortación me va a venir a decir a mí, mire pastor, se está equivocando. El que tiene el don de enseñanza se va a parar en los cursos y va a enseñar la palabra de Dios para que la podamos vivir. Y el que tiene el don de misericordia, cuando alguien en la congregación esté dolido o enfermo, lo irá a visitar. Y así nos vamos perfeccionando unos a otros. Por eso es necesario que entendamos lo responsables que somos en cuanto al ministerio. Amén. Porque en la palabra de Dios, en Romanos 12, nos dice algo así como todos no son piernas, está hablando del cuerpo de Cristo, y todos no pueden ser piernas, y todos no pueden ser boca, y todos no pueden ser oreja, y todos no pueden ser vista,
porque si no, ¿cómo avanza el cuerpo? Entonces vos y yo tenemos una tarea específica, ¿amén? Como vimos, si vos sos un maestro o una maestra, bueno, Dios está queriendo que vos te levantes como tal para que enseñes al pueblo de obra. Si vos tenés el don de misericordia, Dios está esperando que lo descubras juntamente con Él para que atiendas a aquellos necesitados. Si vos tenés el don de enseñanza y si tenés el don de maestro, qué sé yo, el don que tiene cada uno de ustedes, lo vamos a descubrir juntos. Pero es necesario para perfeccionar, como vimos recién. Si tenés el don de la exhortación, vas a animar a aquellos hermanos que son inconstantes, los vas a animar a que sean fieles y constantes a la obra del Señor. Pero lo vas a hacer con paciencia y doctrina, o sea, con amor. Amén. Y de esa manera nos perfeccionamos unos a otros. Lo hacemos difícil, pero no es tan difícil. Dios te dio una capacidad y la tenés que poner al servicio de la iglesia para que juntos crezcamos. La palabra edificar es crecer juntos, nada más y nada menos que para que crezcamos juntos. Amén. Pero nosotros estamos encargados y somos responsables de perfeccionar a la congregación, en este caso. Amén. Somos los responsables. Dice en el versículo número 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Así que el que tiene don de enseñanza tiene que enseñar, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Para que los demás hermanos entiendan cómo realizar la obra. Amén. El que tiene el don de misericordia va a ayudar, como decíamos, al dolido, al que está enfermo, al que está pasando una situación difícil, para que vuelva a reír y juntos sirvamos a Dios. Para la obra del ministerio, es muy importante. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que si Dios me dio un don, yo lo tengo que poner al servicio, porque si no la obra del ministerio no se va a perfeccionar nunca, por así decirlo. Nunca va a mejorar y si no se perfecciona no va a crecer. Y lo que no crece se estanca, se pudre, se muere. Entonces yo soy encargado y responsable de que esto crezca en lo individual, no el pastor solamente. No la familia pastoral solamente, sino cada uno de nosotros. Amén. Nos debemos perfeccionar unos a otros. Nosotros tenemos que tener la capacidad de comprender la gran responsabilidad que tenemos. Amén. Gloria a Dios. Que podamos hacerlo juntos. Si uno trata de asimilarlo con algo cotidiano, en cuanto a lo clínico, la cirugía, uno va a cirugía y el médico arregla una articulación, arregla un codo, te cortaste el dedo y lo vuelve a injertar, qué sé yo. Bueno, eso es una cirugía. Si nosotros lo traemos a la vida espiritual, nuestra tarea es precisamente esa, mantener el cuerpo unido y en funcionamiento. Amén. Entonces tenemos que ser capaces de discernir cuál es mi lugar y la importancia y la responsabilidad que tengo. Porque mientras no entienda yo cuál es la importancia de ese don que Dios me dio para el crecimiento de la iglesia, y no lo voy a aportar y no me voy a esforzar y no lo voy a desarrollar tampoco. Porque voy a sentir que soy alguien más, que asisto, si voy o no voy es lo mismo, y no es lo mismo. No es lo mismo, si venís o no venís, no es lo mismo, porque no nos vamos a poder perfeccionar y crecer para la obra de Cristo. Amén. Dios nos quiere hablar, ya hace varios mensajes que venimos insistiendo lo mismo de parte de Dios, que podamos entender cuál es mi lugar y la importancia de la cadena o del engranaje, por así decirlo, para que funcione y nos perfeccionemos. Amén. Y quítate de la mente ese pensamiento de yo no sirvo para nada y yo no tengo esa capacidad. Sí la tenés porque viene de parte de Dios. Mirá, lo leímos recién en el versículo en Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, ya los tenemos. A partir de Cristo, dice, según la gracia que nos es dada. Ya está, nosotros tenemos dones, descubrirlo, desarrollarlo y vamos a perfeccionarnos juntos, vamos a crecer juntos, unánime, porque esa es la voluntad de Dios. Amén, para tu vida y para mi vida. En política ahora lo vemos. En política es tratar de acercar diferentes partes para que un gobierno pueda crecer o pueda hacer lo que quiere. En nosotros es tratar, en lo espiritual, de acercar las partes para hacer la voluntad de nuestro Señor.
Amén, como vamos a ver un punto más adelante. Pero de eso sos responsable vos y soy responsable yo. Amén, de mantener la unión y que crezcamos juntos, que nos edifiquemos juntos. Amén. Pedirle a Dios discernimiento para ver qué don tenés y cómo desarrollarlo. Amén. Porque es necesario y porque Él lo creyó necesario. Perfeccionar a los santos significa, y vamos a dar algunos sinónimos o algunas palabras que debemos aplicar a nuestras vidas que significan perfeccionar. Amén. Perfeccionar es entrenar, capacitar, completar, preparar, corregir, unir, equipar, confirmar, ayudar, reparar. Equipar, yo me quedo con equipar. De todos esos sinónimos de perfeccionar, con equipar. Habla de equipo, de equipar, de capacitar a alguien con el don que Dios me dio. Amén. Si yo tengo el don de enseñanza, bueno, equipo a las personas con conocimiento. Le doy la herramienta a las personas para que puedan vivir esta nueva vida en Cristo. Amén. Yo soy el encargado y vos sos el encargado de equipar a los demás. Estamos trayendo el ejemplo del don de misericordia. ¿Y cómo equipo a alguien con el don de misericordia? Cuando está caído, no hay nada mejor que sienta el amor de Cristo a través de un abrazo de un hermano, de una oración, de un mensaje. Yo lo estoy levantando, lo estoy animando de parte de Dios. Todos los dones son necesarios, no hay uno mayor o otro menor. Todos los dones son necesarios en la vida de Cristo. ¿O no te hace bien a vos recibir un mensaje de alguien de la iglesia o suponete de tu familia que te diga ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Podés contar conmigo? ¿No te hace bien a vos? A los hermanos de la iglesia también. Si tenés esa inquietud, empezá a mandar mensajitos. ¿Cómo andás? Estamos orando por vos, te extrañamos. Animalo. Desafialo de parte de Dios. Amén. Porque así como te gusta a vos recibir ese mensajito, a otros también. Con respeto, con amor, de parte de Dios. Estamos orando por vos, te extrañamos. Podemos orar por algún motivo en especial. Cualquier cosa que necesites te ayudo, que esté a mi alcance. Qué sé yo. Dios te ha capacitado con dones. Y preguntarle a Él cuál es. Pero empezá a activar, por así decirlo, para que Cristo siga añadiendo de su gracia a tu vida y nos podamos equipar, como decía la palabra recién, para que podamos fortalecernos unos a otros, amén, para crecer en diferentes áreas. Amén. Otro punto, la responsabilidad de los ministros para la obra del ministerio. Los santos deben servir. ¿Cuántos santos hay acá? Amén, todos. Entonces debe servir. Amén, debe servir. Debe servir. Hay un servicio o hay un área específica que Dios quiere que vos le sirvas. Amén, a través de esos dones. Dice, esta función es para todos. Su fin es colaborar, ayudar en todo lo que edifique y no destruya. En todo lo que edifique y no destruya. Vieron que hablábamos de descubrir nuestro don y de desarrollarlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y bueno, dentro de esa voluntad de Dios es que yo contribuya a la iglesia y no que la divida ni que la destruya, con ese don, con esa capacidad que Dios me dio. Porque a veces puede suceder que ese don, esa capacidad que Dios me dio, mi orgullo me hace creer que yo la merecía o que yo soy precisamente merecedor de ese don y hacérmela creer y andar o desarrollarlo en la carne, por así decirlo. Entonces, en vez de unir, de edificar, destruyo. Hay personas que con exhortación han destruido familias, han destruido personas, hombres, mujeres. ¿Por qué? Porque esa exhortación venía desde el orgullo en vez del amor del mismo Espíritu Santo. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que contribuir al crecimiento y no a la destrucción. Mirá lo que dice en Romanos 14, del 7 al 10. Romanos 14, del 7 al 10.
Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todo lo que hagamos, está diciendo Pablo, es para gloria de Dios. Así, si morimos o vivimos, es para gloria de nuestro Señor. Y dice, ¿y tú por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Mirá que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Dios te dio una capacidad, Dios te dio un don, y no es para que andes. Yo tengo el don de misericordia, de mostrar el amor de Dios, y yo no puedo andar diciendo, no, y aquel no ama a nadie, aquel otro no demuestra el amor. No, Dios me dio el don a mí de misericordia para que muestre su amor a mí, y no para que juzgues a los demás porque no lo tienen. Imagínate si tenés el don de enseñanza, y juzgás a tu hermano y lo menospreciás. En vez de unir, ¿qué haces? Separa. ¿Me entienden? Tenemos que desarrollarlo de acuerdo a la voluntad de Dios, y nosotros tenemos que aportar todo para que edifique y no para que destruya. Porque quizás lo hacemos sin querer, de buena intención o con buena intención, pero tenemos esa sabiduría viene de parte de Dios para entender, comprender cuál es mi don, pero también para vivirlo, para unir a la iglesia. Amén. Para que seamos uno, como vamos a ver luego. Vos y yo somos los encargados de unir. En Romanos 14, 16 al 19 dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye la paz y la mutua edificación. Amén. Antes de abrir la bocota esa que tenemos muchas veces, analicemos, bueno, esto ayuda a la edificación del hermano que se lo voy a decir, o lo va a dañar. Mire, si pensáramos un poco más antes de abrir la boca, las cosas que decimos, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos? O nos hubiésemos ahorrado en el pasado. Pero dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Cuando abrimos la boca, todo lo que decimos es para edificación o es para destrucción muchas veces. No solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos analizar cada palabra que sale de nuestra boca para ver si le va a hacer bien a la persona, para que lo entendamos mejor, porque eso es la edificación, si le va a ayudar a crecer en su relación con Cristo o la va a destruir. ¿Cuántas personas han dejado de asistir a la iglesia, a la célula y demás, por algo que alguien dijo de la iglesia misma, de una forma no muy feliz? Entonces ahí vemos un claro ejemplo de que en vez de contribuir a la edificación y al crecimiento, estamos contribuyendo a la destrucción del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces nosotros debemos contribuir a la edificación y a la paz. Amén. Pensemos lo que vamos a decir, pensemos cómo lo vamos a decir, a quién se lo vamos a decir, y sobre todas las cosas que lo podamos decir y animar en amor. Amén. Cuando hay alguien equivocado y que vos lo querés animar a que cambie o que pueda ver esa situación de distinta manera, bueno, pensá en vos mismo. ¿Cómo te gustaría que te lo digan? ¿Cómo te gustaría que te hablen? ¿Cómo te gustaría que te enseñen? ¿Cómo te gustaría que te expresen eso que tenés que cambiar? Porque a nadie le gusta que le vengan y le digan, tenés que cambiar esto porque si no te vas a limpiar. A nadie le gusta. ¿O a vos te gusta? Bueno, a la otra persona un poco.
Entonces yo con amor, con nosotros con amor, tenemos que tener la capacidad de animar a las personas, de mostrarles el camino, pero con amor, contribuyendo a la edificación, a la mutua edificación y buscando la paz. Amén. Amén. Que antes de abrir la boca de parte de Dios, podamos pensar si edificamos o si destruimos. Si ayudamos a que a la persona se acerque a Jesucristo o ayudamos a que se aleje. Amén. Entonces, vos y yo estamos hablando de la responsabilidad de los ministros, de los hijos de Dios, de los santos, de que todos los santos deben servir. Bueno, debemos servir para que todos crezcamos. Aquel que no conoce a Cristo, que lo pueda conocer, y aquel que ya lo conoce, con el don que Dios me dio, ayudarlo a crecer espiritualmente. Amén. Pero somos responsables. ¿Nos comportamos como personas responsables o como irresponsables? Bueno, cada uno deberá analizar, ¿no es cierto? Pero la idea es que podamos ser responsables con esta realidad que hoy conocemos. Porque la semana pasada hablábamos más en general, en cuanto al ministerio de la iglesia. Bueno, ahora estamos hablando de nuestra responsabilidad como parte de esa iglesia. Amén. Entonces yo soy parte, soy miembro de la familia de Dios y Dios espera que obre con responsabilidad. Amén. La responsabilidad de los ministros, ¿para qué es también? Para que todos lleguen a la unidad de la fe. Mirá lo que decía Jesús en Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Está hablando de los discípulos. Está orando al Padre por los discípulos. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. ¿Para qué le pidió al Padre? ¿Para que los guarde? ¿Para qué? Para que sean uno así como nosotros. Así como nosotros, dijo Jesucristo. Entonces, ¿nosotros cómo debemos ser? ¿Cada uno tira para su lado? Y esa es la idea, que no. Esa es la idea, que no. Esa es la idea, que no. Que el amor nos una y que nos mantengamos y que seamos uno. Uy, eso es re difícil, ¿o no? Cuando seamos 200, ¿cómo vamos a hacer para ser uno? Y bueno, eso es obra del Espíritu Santo. Porque cada uno de nosotros tiene problemas, tiene proyectos, tiene anhelos diferentes al otro. Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser uno. En el servicio y en la mutua edificación tenemos que ser uno. Entonces, si yo soy uno y mi hermano no crece, ¿me duele o no me duele? Me tiene que doler. Me tiene que motivar a animarlo y a desafiarlo de parte de Dios a que crezca junto conmigo, porque somos uno. Amén. ¿En serio, amén? Tenemos que ser uno como así el Padre, dice la palabra de Dios, ayúdalo para que sea uno así como nosotros somos uno. Que tengan, ser uno es el mismo sentir, que vayan para el mismo lado, que tengan el mismo pensamiento, que hagan lo mismo y que la meta para todos sea la misma. Toda la gloria para Jesucristo. Amén. Eso es ser uno. Eso es ser uno. Tener el mismo sentir, los mismos proyectos, los mismos anhelos, que es servir a Jesucristo y que toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero eso se logra con comunión, creciendo juntos y cada uno poniendo a disponibilidad de Dios su don y a disponibilidad de la iglesia. Amén. Pero lo debemos hacer. Si no, ¿cómo vamos a hacer uno? Si yo me veo los domingos solamente y demuestro, y lo puedo demostrar mi amor los domingos con un abrazo, con una oración y demás, pero mañana ni oro por los hermanos que no vinieron, o ni oro por los hermanos aún que vinieron, ni les mando un mensajito cada tanto, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Qué sé yo? ¿Qué un mismo sentir va a haber? ¿Qué unidad va a haber? Si me veo una vez por semana. Es como esa persona que dice, yo amo a mi padre y a mi madre, pero lo veo para el día del padre y el día de la madre. ¿Lo amás? No lo amás. Disculpame que te lo diga, pero no lo amás. Porque si vos amás,
Así como dice la palabra de Dios, de tal manera amó a Dios el mundo que dio a su Hijo, demostró su amor. Bueno, vos también y yo también debo demostrar mi amor. Y vamos a ser uno cuando ese amor nos una y nos anime a crecer juntos. No que crezco yo y bueno, yo ya crecí, entiendo medianamente la Biblia y que los demás se preocupen ellos por cómo lo van a hacer, no sé, que Dios los ayude. No, Dios quiere que vos y yo los ayudemos. Amén. Por eso nos dio distintas capacidades, para que juntos veamos a ver a quién le cuesta más, a quién le cuesta menos, pero no para juzgar, sino para que juntos podamos crecer. Amén. Que lo podamos entender. En Juan 17, del 20 al 21, dice, mas no ruego solamente por estos, está hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí entramos vos y yo. Que Jesucristo ya estaba intercediendo por nosotros y aún lo hace. Dice, vuelvo a comenzar, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tenemos que tener un mismo sentir entre nosotros, pero también con Jesucristo. Porque dice, oh Padre en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo cuando ve una iglesia, una congregación, personas que tienen un mismo sentir, no lo puede creer. Porque vos juntás 30 personas en el mundo para un partido de fútbol, para un partido político, para lo que sea, y de 30 personas, 25 piensan distinto y tienen su interés propio y van a pujar por ese interés propio. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos un solo interés: glorificar, exaltar, reconocer y servir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el mundo cuando ve esa unidad no la entiende, y entonces de esa manera entiende que provenimos y somos nueva criatura en Cristo. Porque para ellos es imposible que 30, 40, 100, 200 personas tengan un mismo sentir. Amén. Y no solamente con ellos, sino que todos sean dirigidos por Jesucristo. Por eso dice, para que ellos sean uno y sean uno en nosotros, para que hagan nuestra voluntad, para que vivan a través de mí, dice Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Amén. Que nos comportemos de tal manera que el mundo vea a Jesucristo en nosotros. Y eso nos da paso al último punto. Punto número 5. Para que todos alcancen la plenitud de Cristo. Dice, llegar a ser como Cristo, que el mundo vea a Cristo en nosotros, que la gente al ver nuestras buenas obras llegan a decir, tú eres como Cristo para mí. ¡Wow! ¿Cuánto nos falta, no? Pero eso es lo que apuntamos. Eso es lo que quiere Jesucristo. Amén. Dice en el versículo número 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso decía Pablo. Se ve que la iglesia de Gálatas lo hacía renegar en cierta manera, o costaba que la iglesia que se encontraba en Galacia crezca y se desarrolle a la plenitud de Cristo, que muestre a Cristo. Por eso Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, un dolor profundo, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que muestren a Jesucristo. Y esa es nuestra tarea, mostrar a Jesucristo, que las personas vean a Jesucristo en mí y a través de mí. No hay mayor evangelio que ese. Si bien nosotros tenemos que hablar y proclamar las buenas nuevas, no hay mayor testimonio del evangelio cuando hay una vida transformada, cuando hay una vida que vive de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos que llegar a ser como Cristo. Nos falta mucho, y sí, un montón, pero tenemos que empezar. Tenemos que empezar
para que las personas de Goblan, de Mercedes, de Agote vean hijos verdaderos de Jesucristo, de Dios. Amén. Que el mundo vea en nosotros a Cristo. Es un montón, ¿o no? No me pida tanto, pastor. La palabra de Dios nos enseña eso. Amén. Que el mundo vea nuestra... Dice la palabra, en la palabra de Dios, que el mundo vea vuestras buenas acciones y alumbre al mundo. O que vuestras buenas acciones alumbren al mundo, va a decir. Perdón, de esa manera lo dice en Mateo. Dice que vuestras buenas acciones alumbren al mundo. Y esas buenas acciones solamente provienen de Cristo en nosotros, no hay otra manera. Amén. Todos tenemos que llegar a ser como Cristo. No el pastor solamente, no los diáconos solamente, no los líderes solamente, no las personas que tienen 20, 30, 40 años en la iglesia, sino todo aquel que es nueva criatura. Todo aquel que es nueva criatura tiene que representar y tiene que ser la viva imagen de Jesucristo. Y si yo te digo rápidamente, analiza tu vida y cuánto te parece a Jesucristo, y vas a pensar lo mismo que yo. Me falta un montón, no tengo ni el 1%, ni el 2% de lo que es Jesucristo. Pero bueno, nosotros debemos vivir esta realidad de parecernos a Jesucristo. ¿Cómo era Jesucristo? Se peleaba, no tenía misericordia, acusaba. No era así Jesucristo, todo lo contrario. Amor, perdonaba, enseñaba, tenía paciencia, entregó su vida por nosotros. Bueno, de esa manera tenemos que ser. Curó a la suegra de Pedro. Amén. Tenemos que orar por nuestra suegra también, por nuestro suegro. Qué sé yo, me vino ahora. Pero de esa manera tenemos que ser como Jesucristo. Tenemos que ser como Jesucristo. Tenemos que mostrar a Jesucristo. Y cierro con esto. El mostrar a Jesucristo, el carácter de Cristo en nosotros, que está expresado en Gálatas 5:22, se va a manifestar en mí cuando yo se lo permita, cuando yo tenga comunión con Él. Mientras tanto, no. Los frutos del Espíritu es un resultado. ¿Un resultado de qué? De mi dependencia total a Jesucristo. Entonces, mi dependencia total a Jesucristo, cuando me vengan a pelear, cuando me vengan, por ejemplo, cuando me vengan a hacer la guerra, bueno, ¿qué hago yo? ¿Me defiendo o hago como la palabra de Dios que dice, no te vengues, mía la venganza? Quédate tranquilo, yo te protejo. Bueno, ese carácter de paciencia, de misericordia va a salir en mí cuando yo viva esa palabra. Cuando yo me someta al señoría de Cristo. Y así para todo, ¿no es cierto? Tener paciencia, amor, gozo, paz. Bueno, todas las características del carácter de Cristo en nuestra vida va a ser un resultado de yo rendirme a sus pies. Hoy cantábamos, a tus pies. A tus pies. Y estar a los pies de Cristo es eso, rendirme y decirle, bueno, me voy a comportar de acuerdo a tu voluntad porque sé que vos me vas a avalar. Amén. Y vamos a orar para terminar. Pero que podamos entender a la luz de la palabra de hoy, que hoy escuchamos y entendemos que tenemos una responsabilidad. Vos y yo y cada uno de esas nuevas criaturas que somos tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad fue capacitada con un don para que lo puedas hacer. Que lo podamos descubrir y que lo podamos desarrollar. Amén. Para gloria de Dios. Oramos. Padre mío, Dios bueno, muchísimas gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, por tu presencia en nuestra vida. Y hoy entendemos que somos o debemos ser responsables con ese don que nos diste. Por eso lo queremos realizar excelentemente bien. Para eso necesitamos saber cuál es nuestro don. Lo queremos saber, manifiéstate en lo individual, en lo particular de cada uno, para que podamos descubrir cuál es nuestro don y ponerlo al servicio tuyo para edificación de la iglesia. En el nombre de Jesús queremos ser personas responsables que hagan lo que nuestro Señor nos pidió, que es crecer juntos para gloria tuya. Padre mío, Dios bueno, intercedo por aquellos que no han podido venir, para que los bendigas grandemente y para que nosotros como cuerpo de Cristo vivo también podamos estar atentos a sus necesidades, orando por ellos,
poniéndonos a disposición también, pero fervientemente orar e interceder unos por otros, porque tu palabra nos enseña también que lo debemos hacer. Bendice a cada uno de los presentes, bendice a cada uno de los que no han podido venir y bendice a aquellos que van a venir y nosotros aún no los conocemos, Señor. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén.